mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y la página de encuentros y ahora la página web de autores indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, que es un drama romántico histórico ambientado en Irlanda de 1745 y que está a la venta también en la Casa del Libro y en el Corte Inglés. Deciros que hoy a las 6 de la tarde voy a presentar este libro por primera vez en el Centro Cultural Rociero Nuestra Señora Esperanza de Badalona, que está situado en la calle Andrés Segovia 4445, y que todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Por otro lado, en mi canal hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía ya inéditos, como en la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, conquistador de mundos o Alejandro el Magno. Hago también unas reseñas de obras de grandes autores, como El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes, y otras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. Y he abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura y que le grabamos la última conferencia el 2 de julio del 22 sobre los templarios en la Casa de Sol en Barcelona. Deciros que este viernes, día 13, a las 7 de la tarde, va a dar una conferencia sobre Granada en la Casa de Andalucía en Barcelona y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. También hago novelas espontáneas, esto es, de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y Castillo de Imaginación, y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar de un tema que es bastante triste, pero que a lo mejor mucha gente a lo largo de su vida lo ha experimentado, como es la pérdida de la fe. Todos en la vida atravesamos momentos muy difíciles, atravesamos momentos de tristeza, de depresión, porque evidentemente el hombre no es Dios, no somos ángeles y por lo tanto tenemos muchas limitaciones. Y todo aquello que nos rodea, pese a que tenemos a lo mejor fe y tal, nos va impresionando, nos va desanimando y muchas veces nos vemos impotentes, sobre todo ante las muertes de nuestros seres queridos, ante enfermedades graves o circunstancias adversas, ¿no?, que nos golpean el alma, nos golpean el ánimo, y llega un momento que si no estamos con Dios, que si no creemos verdaderamente en Dios, nos empezamos a enfriar. Esto es un peligro, esto le ha pasado a muchísima gente, nos puede pasar a todos a pesar de estar con Dios, porque, como he dicho antes, el hombre es muy limitado, somos cobardes por naturaleza, nos asusta todo, somos impacientes, somos coléricos, es decir, todos somos pecadores. Entonces, cuando atravesamos estos momentos de ansiedad, de depresión, de desánimo, de tristeza, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la pérdida de la fe, porque como ya he dicho muchas veces, una de las cosas más importantes que Dios nos ha dado es el libre albedrío, es decir, la posibilidad, ya en cuanto tenemos uso de razón, a los seres inteligentes de elegir entre el bien y el mal, que eso también se lo ha dado a los ángeles y se los dio a los demonios, lo que pasa que ellos eligieron mal. Entonces, hay que tener cuidado, estar siempre leyendo la palabra de Dios, siempre estar predicando la palabra, siempre estando alimentándose, porque si no nos alimentamos de la palabra de Dios, puede llegar el enemigo, disparar las flechas y darnos. La salvación, si somos cristianos, no se pierde, pero sí que podemos alejarnos de Dios. Y como nosotros somos libres para poder seguir o no seguir a Dios, en ese momento Dios no interviene y nosotros podemos alejarnos de Él. Entonces, no es que Dios nos abandone, sino que nosotros le abandonamos. Y cuando ya perdemos la fe y abandonamos a Dios, nos vamos al otro camino. No es que queramos, de alguna manera, ir con el diablo, ir con el mundo, pero si no estamos bajo la protección de Dios, nos vamos al otro lado, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guía y los protege. Es un tema que tenía que decir, más o menos lo he explicado cuando hablaba de los perdidos, cuando hablaba del tema de la fe, cuando hablaba del tema de lo que es verdaderamente las pruebas de un cristiano. Pero entre esas está la pérdida de la fe. No estoy hablando del que no cree en Dios, porque este ya evidentemente no tiene fe ninguna, sino estoy hablando del que tiene fe en Dios,
y de repente, o tenía fe en Dios, y de repente por alguna circunstancia la pierde. Es triste, es horrible, pero tenemos aún así que confiar en el Señor. Porque como hablé de la predestinación, cuando hablé de Cristo, cuando estamos predestinados, cuando Dios nos ha elegido, sabemos que vamos a volver al redil. Y esto nos ha pasado y nos pasará a muchas personas. Abandonamos a Dios y volvemos otra vez. ¿Por qué? Porque somos de Él. Y los que son de Cristo oyen la voz de Cristo y por lo tanto vuelven al redil. Es nuestro pastor y nos vuelve a recoger. Así es como sabemos que teníamos la salvación, ¿eh? Por una serie de detalles. Dios lo sabe, pero quiere que nosotros también lo sepamos. Y una de ellas es esta, ¿eh? El estar con Dios y el que si hemos abandonado a Dios, volvemos otra vez. Y muchas veces Dios nos va a dejar para que después vaya a ser para mayor gloria y para mayor honra de Dios. Por lo tanto, es necesario, y creo que era necesario hablar de esto, porque el mundo, hay cosas bonitas, evidentemente nos atrae, nos jala, hay cosas que no son pecado, no es pecado divertirse, no es pecado el disfrutar de la vida, esto Dios no, evidentemente sería un absurdo porque no nos ha puesto para sufrir, pero siempre que estemos con Dios. Recordemos a Job y recordemos a otros profetas de la Biblia y otros grandes hombres y mujeres que a pesar de las dificultades que sufrieron, sin embargo no dejaron a Dios. Y esto hizo que pudieran aguantar y resistir todas estas, de alguna manera, cosas malas. Además, tenemos que pensar lo siguiente: si Dios en la Biblia, y creemos en ella, nos puso el ejemplo de Job, era porque ningún ser humano ha atravesado las dificultades de Job, exceptuando evidentemente a Cristo. Ningún ser humano va jamás a pasar esas tribulaciones. ¿Por qué? Porque fue un ejemplo para nosotros. Job, a pesar de todo lo que le ocurrió, que no tenía culpa ninguna, fue fiel a Dios. En ningún momento negó a Dios, en ningún momento blasfemó contra Dios, ni maldijo a Dios, y vemos el resultado que tuvo. Por lo tanto, tengamos fe en Dios, confiemos en el Señor, y cuando vemos que alrededor nuestro hay tribulación, como la hay, porque estamos en un siglo XXI, ahora en el 2023, recién estrenado en enero, que estamos viendo alrededor nuestro que no hay más que penas, desgracias, muertes, la guerra de Ucrania, la contaminación que hay, el cambio atmosférico, el calentamiento global, la subida de los precios, todo esto que nos va envolviendo y que parece que nunca tiene fin. Los cristianos sabemos, los que creemos en Dios, confiamos en Dios y sabemos que esto está en el Apocalipsis y que no tenemos que tener miedo. Y cuando a Dios le ponemos por causa principal de nosotros, le ponemos en el primer lugar, todo lo demás se nos dará por añadidura. Y esto es verdad, lo que estoy diciendo. Cuando tenemos a Dios primero, empezamos a actuar de otra manera. Nos van viendo que actuamos de otra forma. Ya no hacemos lo que hacíamos antes, somos ya el hombre nuevo, que decía Pablo, el hombre viejo y el hombre nuevo, aunque es verdad que muchas veces caemos en el pecado porque somos pecadores y porque aunque estamos justificados ante el Señor y santificados porque hemos aceptado al Cristo y Él ha limpiado nuestros pecados, esto no quiere decir, como he dicho muchas veces, que no vamos a pecar. El pecado lo llevamos dentro, es la imperfección humana, pero tengamos confianza en que esto llegará un momento que vamos a estar glorificados, un cuerpo diferente, esplendoroso, como el que tenía Jesucristo cuando subió al cielo, y ya nos libramos del pecado y de las miserias del mundo. Pero mientras estemos viviendo en este valle de lágrimas, que es el mundo, en esta vida de tribulaciones, vamos a tener que soportar muchas cosas. Por eso hay que decir lo que decía Cristo: pedir al Padre que no os dé más de lo que podéis aguantar. ¿Por qué? Porque Él sabía, el pan nuestro de cada día, porque Él sabía que cada día tiene sus preocupaciones, tiene sus problemas y tiene sus inquietudes. Pero si pensamos en Dios y confiamos en Dios y creemos en Dios, nos va a ir la vida de una manera muy diferente. Vamos a pedirle al Señor que no nos dé más de lo que podemos aguantar y nos va a dar una fuerza y nos va a dar una fe que lo vamos a ver todo de una manera distinta. Claro que habrá problemas, claro que tendremos problemas, pero ya esos problemas no nos van a agobiar. Y esto es muy importante. No va a ser un peso sobre nosotros que no podemos resistir.
¿eh? Es muy diferente a no tener a Dios. Ya hablaba yo de la diferencia entre lo que era el perdido y lo que era el que creía en Dios, el creyente. Es muy diferente la situación. El mundo le atravesamos igual, creyentes y no creyentes, pero de una manera diferente. Nuestro ánimo es distinto, tenemos ya una esperanza, ¿eh? Una esperanza en una salvación, una esperanza en una vida eterna, que el que no cree, evidentemente, no la tiene, porque cree que todo eso son tonterías y que aquí ya dejamos todo. Y por lo tanto, nosotros como creyentes y como cristianos tenemos la obligación de dar un mensaje de salvación, no de quedarnos con ese mensaje para nosotros, porque para nosotros, pero es para otros. No somos privilegiados, no somos los mimados de Dios, pero sí que ya estamos con Dios. Ya somos hijos de Dios, ya tenemos las bendiciones de Dios, la protección de Dios, pero ahora falta el recoger esas recompensas que ya tenemos en el cielo. Por lo tanto, cuando tenemos ese agobio, cuando parece que nos agobian por todas partes, que nos vamos a la palabra de Dios y ya tenemos una tranquilidad. No solo de pan vive el hombre, dijo Cristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es palabra, es alimento y es fuerza. Igual que tenemos que comer cada día y beber cada día, porque si no nos morimos, de la misma manera tenemos que alimentar el espíritu. Y el espíritu afecta al alma, que son los sentimientos, pues del corazón, es donde sale todo, lo del hombre, lo bueno y lo malo, y también al cuerpo. Influye todo. Un espíritu que está tranquilo va a influir en una buena salud, tanto mental, física como espiritual. Ya hablé cuando hablaba de la salud, que abarca todo. Y también habrá una salud financiera. No estoy diciendo la teoría de la prosperidad, que esto es un cuento y una mentira, porque no viene de Dios. Esto es un engaño, que porque ya somos cristianos ya lo tenemos todo, millones, una vida fácil. No, no es cierto. Pero sí que es verdad que veremos la vida de otra manera. Miraremos alrededor, nos maravillaremos de las obras de Dios. Cuando no creemos en esas cosas, muchas veces pasamos de largo ante una puesta de sol, ante cosas hermosas que Dios nos ha hecho, y tampoco nos preocuparemos del ser humano, ni nos preocuparemos de nuestro semejante, gente que está sufriendo, gente que necesita nuestra ayuda, y pasamos de largo. Y entonces esto hace que cada vez seamos menos personas, menos de acuerdo con la voluntad de Dios. Nos vamos convirtiendo en animales y a veces hasta peores, porque el ser humano es más cruel que los animales. Lo estamos viendo, la crueldad que tenemos con los animales, la crueldad que tenemos con las obras de Dios y la crueldad que tenemos con los semejantes. Los animales no hacen la guerra entre ellos, no se devoran entre ellos por un deporte, como sea que el hombre hace el deporte de la caza, de matar a otros animales porque le gusta, porque es muy bonito. Y esto Dios no lo quiere. Dios no quiere que maltratemos al animal, pero tampoco que maltratemos sobre todo al ser humano. Entonces, esa crueldad que todos tenemos dentro, esa maldad que todos tenemos dentro, nos lleva al odio, nos lleva a la venganza, nos lleva a la ira, a la envidia y a todos esos pecados capitales que ya he hablado de ellos. Somos soberbios, humillamos al prójimo. Somos vanidosos y nos olvidamos de Dios, porque nos convertimos en Dios. Para nosotros, quiero decir. Somos codiciosos y nos olvidamos de la caridad y de la generosidad. Somos lujuriosos y atentamos hasta contra nuestro cuerpo, que es el templo del Señor. Y al sexo lo profanamos y lo ensuciamos, cuando tendría que ser todo lo contrario. Practicamos la ira, cosa que Dios lo odia, y ya nos olvidamos del amor al prójimo. Es decir, una serie de cosas que nos van ensuciando el alma, nos van perjudicando y encima perjudican a los demás. Y con esto termino. Por lo tanto, la fe, cuando se pierde, es porque no se cuida. Es porque nos puede más el peligro del mundo, el miedo al mundo. No. Si tenemos temor de Dios, no tenemos que tener temor de nada ni de nadie, porque estamos con el Shaddai, el Todopoderoso. Y el que está bajo la sombra del Altísimo no tiene que tener miedo de nada. Y Dios nos dará una fuerza y nos dará una ayuda, pero tenemos que pedírsela, porque nosotros no podemos nada. Como dijo Pablo, sosteneos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y así seremos capaces de poder aguantar lo que nos ha de venir, podremos resistir muchas dificultades, ayudaremos a los demás, que esto es más importante
que a uno mismo y sobre todo tendremos una esperanza, tendremos una alegría y también los demás empezarán a confiar en nosotros porque verán algo diferente a lo que ven. El hombre mundano, la mujer mundana, es una persona que solo se preocupa de sí mismo, solo se preocupa del mundo, no le importa más que disfrutar de los placeres terrenales y se olvida de Dios. Este es el peligro, este es el problema. Más que el pecado en sí, ese es el problema, que abandonamos a Dios y por lo tanto nos convertimos en títeres del mundo y en títeres de los demonios y de Satanás. ¿Por qué? Porque aquel que no cree en Dios acaba creyendo en todo. Se cree las papas de este, del otro, las mentiras del filósofo tal, tal. ¿Por qué? Porque tenemos que creer en algo. Entonces, cada uno haga lo que le dé la gana en este sentido de la voluntad, porque ahí no se mete nadie, ni siquiera Dios. La voluntad tiene que ser libre, pero que recuerde esto, las consecuencias que va a tener. Porque eso que va a hacer tiene unas consecuencias para él y unas consecuencias para los demás. Por lo tanto, tengamos cuidado con la fe, alimentémosla cada día como una planta que la regamos cada día, porque si no, se nos seca, se nos muere y es una pena que perdamos toda la protección y las bendiciones del Señor. Y esto es un poco lo que yo quería decir respecto de la fe, que tengamos confianza siempre en el Señor y que cuando estemos en una situación de desánimo y de tristeza, recordemos las palabras del Señor. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guía y los protege. Y gracias por haberme escuchado.